El secretario va a dar lectura a la cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Dos proyectos de ley, uno iniciado en moción del diputado señor Oyarzo que modifica el Código Penal para agregar un agravante en materia de responsabilidad penal relativa a la seguridad escolar, boletín 14.883-25. Otro proyecto, otra moción de los diputados señores Jaime Araya, René Alinco, Carlos Bianchi, Cristian Tape y Héctor Ulloa, y de las diputadas señoras Marta González y Carolina Marzán, que modifica el Código Procesal Penal para ampliar el plazo de detención en los casos en que el detenido sea un extranjero en condición migratoria irregular, boletín 14.908-25. Confirmación de asistencia a la sesión de hoy de la señora ministra del Interior y Seguridad Pública. Excusa el diputado señor Guillermo Ramírez por no poder concurrir a la sesión de hoy para referirse al proyecto que está en tabla que aumenta las penas a la funcionaria carabinero, Policía de Investigación y Gendarmería por temas de agenda. Oficio del fiscal adjunto, Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, señor Claudio Rebeco Muñoz, por el cual solicita copia de los registros de audio y de cualquier otro registro de la sesión de fecha 6 de abril de 2022 de la Comisión de Seguridad Ciudadana, en el marco de la cual la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Yasiches, hizo pública antecedentes relativos a un supuesto vuelo de inmigrantes expulsados del territorio nacional que habría retornado a Chile con toda la tripulación. Hechos que habrían ocurrido durante la administración del gobierno del expresidente de la República, señor Sebastián Piñera. Correo electrónico del ingeniero civil de Talcahuano, señor Richard Montaña, por el cual solicita explicación sobre los dichos de la señora ministra del Interior y Seguridad Pública en la sesión pasada de esta comisión. Dos informes de la biblioteca del Congreso Nacional que la Secretaría requirió, remitidos por la analista Hanna Bujatum de la biblioteca. El primero sobre estadística de las expulsiones decretadas y ejecutadas desde 2013 a 2019, y el segundo tiene relación con la discusión en torno al proyecto de ley de migración. Es para mejor información de la señora diputada. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Señor secretario, ¿esos informes nos los pueden enviar por correo electrónico? Sí, se los mandamos acá, hay una copia de cada uno por si... por supuesto. Si alguien quiere, están ahí. Sí, por correo electrónico se les hará llegar, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Orsini. Gracias, presidente. Yo quería solicitarle, presidente, que pudiésemos poner un tiempo determinado para el primer punto de la tabla, puesto que es de suma interés para esta diputación poder tratar el segundo punto de la tabla, que versa sobre el proyecto de ley de acoso digital, que se ha postergado ya por varias semanas en su inicio de su tramitación. Entonces quería solicitar al presidente que pudiésemos determinar un tiempo, por ejemplo, de 30 minutos para la primera parte de la tabla y luego poder abordar al menos en principio el segundo punto de la tabla. Gracias, presidente. ¿Más fuerte? Sí, quería solicitar que pudiésemos determinar en esta comisión un tiempo determinado para el primer punto de la tabla, puesto que tenemos mucho interés en poder empezar la tramitación en esta nueva comisión del segundo punto de la tabla, que es el proyecto de ley sobre violencia digital, que urge que podamos empezar a tramitar, y había propuesto que lo acotáramos a los primeros 30 minutos de la sesión para no quedarnos la sesión completa discutiendo nuevamente sobre este punto que ya tratamos además de la sesión pasada. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Orsini. Diputado Castro, oye, yo les quiero proponer, esta ha sido una semana re complicada para todas y para todos, particularmente para los que estábamos en Constitución. Y las redes sociales lo recuerdan todos los días, pero ahí estamos, apoyando a nuestro presidente.
Oye, pero ahí estuvieron otros el año pasado. Y como bien dice, sí, y como bien dice la diputada Orsini, es un proyecto muy, muy importante que se ha dilatado en su tramitación y han habido situaciones también que aconsejan poder agilizar esta tramitación. Es un tema acotado el de la ministra. Yo quiero, antes de iniciar la tabla, darle las gracias. Hubo esta problemática que se planteó, yo creo que es un tema puntual, todos sabemos, todos conocemos, todos han opinado y le queremos colocar también y poder cerrar este tema aquí en la comisión. Me parece importante, yo lo pidieron las diputadas y diputados y lo hicimos, y yo propongo que circunscribamos el tiempo en la medida en que las mismas preguntas y comentarios los hemos hecho todos en todos los lugares, escuchemos a la ministra y también hagamos una ronda de preguntas. Y en principio que sea una media hora. ¿Les parece? Y de preguntas breves, porque muchas veces, diputadas y diputados, la introducción de la pregunta es casi como Fernando Polsen, entonces es más larga que la respuesta a la pregunta. ¿Ya? Entonces, como aquí nos conocemos, lo hacemos así. ¿Se acuerda? Esta sesión, disculpe, Presidente, diputado Jonathan. Perdón, diputado Diego Chalper y luego el diputado Jonathan. Lo estamos esperando aquí, sí, diputado. presidente, yo quisiera pedirle. Fumando espero, dice una canción de Gardel. Oiga, escúcheme, decirle que ojalá pudiéramos oficiar como comisión a la ministra del Interior para tres efectos. Primero, para mí es tremendamente preocupante cuáles van a ser las acciones que va a adoptar especialmente la Subsecretaría de Prevención del Delito en lo referente a las situaciones que se han acontecido en el barrio universitario, es decir, el barrio República. Quisiéramos saber el detalle de lo que se va a hacer al respecto. Segundo, nos interesa saber cuáles son las cifras que maneja el Ministerio respecto de los secuestros. No sé si al resto de los colegas les ha pasado, pero hay mucha información que circula respecto a un incremento de los secuestros. Y tercero, me interesa saber cuántos casos el Ministerio del Interior y en general a través de las distintas redes del gobierno se han manejado de casos de empleo de burundanga o drogas adicionales para situaciones de acoso o de abuso. Entiendo que también había un incremento en esas materias y me interesaría saber qué estadística o qué números se manejan al respecto. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Chalper. Yo creo que hay acuerdo en solicitar ese oficio al Ministerio del Interior. ¿Se acuerda? Pero, ¿la cifra de secuestro en qué fecha? La cifra de secuestro la puede segmentar de los 4 años anteriores, semestre, mes. Ahí el Ministerio del Interior mandará todos los datos que tiene. Por favor, para tener una relación, para que el diputado Chalper quede tranquilo, pueda bajar a la comisión. Diputado Jonathan. Presidente, yo quiero que se cite al general director de Carabineros o la ministra de Interior en su efecto, que ella, por una cuestión que atraviesa en el caso, bueno, de la Araucanía, Temuco, pero también a nivel nacional, que es el tema de las carreras clandestinas. Esta es una cuestión que ya se convirtió en una práctica, que parece que la hemos normalizado, y yo quiero saber cuál es la estrategia de Carabineros respecto a esto. Porque por lo menos en los centros de la ciudad, en el caso por lo menos, yo hablo de Temuco, de Padre Las Casas, de Villarrica, los vecinos, la verdad, en todos los sectores, en todos los barrios, se quejan de esto y no observo que haya una estrategia de verdad respecto a esto. Y esto es una cuestión que está vinculada a otro tipo de delitos, ¿no? Es parte de toda una cadena. Los vehículos en las ciudades los observamos absolutamente, como dicen, arreglados, etcétera, y esos vehículos andan circulando. Entonces, yo quiero saber si Carabineros tiene alguna estrategia respecto a esto, si está operando, y por tanto, por su efecto, por su intermedio, citar al general director de Carabineros y a quien corresponda para que nos explique sobre esto. Nosotros hicimos un trámite de modificación a la ley de tránsito. Vimos ese tema, pero me parece muy bien. Si le parece, diputado Jonathan, hicimos para que nos informe. Así es. Carabineros, y en función de ese informe podemos ver Así es. cuál es la situación. Hay varios temas que también, porque esta comisión en años anteriores, siempre a los principios de los años, se cita al general director de Carabineros, también de la PDI para el tema, y podemos ver ese tema. Y si nos entrega su oficio, claro, porque el concreto, no pasa nada. Así que se oficia, diputado Jonathan, de todas maneras. Diputado Longton, usted tiene... Presidente, solamente puede recabar el acuerdo de la comisión, presidente, para citar a Carmen Gloria Daneri, que es la funcionaria sindicada como la responsable de entregar la información errónea a la ministra del Interior. Ella no ha tenido la oportunidad de poder defenderse. Se ha ensuciado y se ha manchado una carrera de 26 años intachable, y me parece que sería bueno que ella también pudiera la oportunidad de
poder expresar su descargo en esta comisión, si es que obviamente ella lo estima conveniente, presidente. Eso. Gustavo Castro. Ahí está prendido, gracias. Señor presidente, para no después explayarme con más preguntas a la ministra y poder aprovechar este espacio, adjuntar también que el ministerio adjunte la minuta con que se hizo las personas que estuvieron en la reunión del 25 de marzo, que tengo entendido que fue donde se le atribuye a esta funcionaria haber entregado esta información errónea. Me gustaría que la pauta, la minuta, el registro de esa información se hiciera llegar a esta comisión, por favor. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Presidente, solicitarle que copia de lo que acá se diga se oficie a la Contraloría y a la Fiscalía toda vez que hay en curso una investigación, dada la denuncia en la sesión anterior en esta comisión, y los antecedentes que la ministra entregue yo creo que pueden ser útiles para poder esclarecer tanto la investigación que hay en la Fiscalía como en la Contraloría General de la República. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Dos temas. La denuncia, la Fiscalía de Valparaíso nos solicitó oficiar el video y se le va a remitir por medio de la Secretaría. Ese es un tema que está en curso y obviamente si solicita el Ministerio Público o cualquier otro antecedente, obviamente el fiscal, la obligación de esta comisión es entregarle todos y cada uno de los antecedentes. En segundo lugar, y lo podrá plantear la ministra, es de público conocimiento que hay un sumario administrativo respecto de las circunstancias, dará cuenta de ello la ministra, y claramente diputado Lonton y diputado Castro, podríamos estar de acuerdo o no, pero los sumarios administrativos están sujetos al secreto de sumario justamente por la protección, lo podemos preguntar a la ministra. No ha habido ninguna imputación de ningún tipo de falta, salvo en lo netamente administrativo. Si la señora Daneri en su oportunidad quisiera participar de esta reunión, entiendo que no tendría ningún problema, pero en el intertanto, entiendo yo, diputado Lonto, y usted lo sabe muy bien, hay un sumario administrativo, una investigación sumaria, no sé claramente cuál será el tema, que lo está viendo el Ministerio del Interior, y obviamente nosotros tenemos que respetar, porque, ¿vale? Y lo citamos. Diputado. No entiendo qué tiene que ver que hay un sumario administrativo que es para establecer responsabilidades administrativas. Nosotros somos una cámara política que establecemos responsabilidades. No veo el impedimento que haya para que haya el curso. Sí. No es secreto el sumario, ¿no? Pregunta, como usted es profesor de Derecho Administrativo, los sumarios no son secretos, ¿no? Solo pregunto. ¿Ok? Entonces, ¿está claro? Le podemos preguntar, la ministra puede dar cuenta, pero usted será... No sé si es investigación, se lo preguntaremos a la ministra, ella dará cuenta de ese tema. Yo creo que, vuelvo a insistir, cada uno tiene la posibilidad de hacer los puntos políticos que quiera. Nosotros aquí lo que hicimos fue respetar la voluntad de las diputadas y diputados, invitar a la ministra. Esta es una invitación, porque para los que estudian Derecho Administrativo, los que son más nuevos tal vez podrán saber de que efectivamente la facultad fiscalizadora nos permite invitar a los ministros de Estado. Las citaciones que son vinculantes y obligatorias son solo respecto a las comisiones especiales e investigadores, esta no es la instancia. Así que, dicho lo anterior, vamos a dar inicio a esta tabla y vamos a recibir a la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Isca Siches Pastén, para que aclare sus dichos vertidos en la sesión de esta comisión, realizado el miércoles 6 de abril recién pasado, sobre migración, que dice en relación con el envío a Venezuela a un avión con ciudadanos venezolanos que fueron expulsados judicialmente de Chile. Estoy repitiendo el texto de la citación, durante el gobierno anterior y el posterior retorno de dicho avión con los mismos ciudadanos de nuestro país. Quisiera agradecer a la ministra que haya aceptado nuestra invitación a dar cuenta, al igual que la semana pasada, de este tema, recordar a los diputados que todos pueden hacer las preguntas dentro del tiempo acotado para poder tramitar este tema. Ojalá sean preguntas breves y, sin más, le voy a ofrecer la palabra a la señora ministra del Interior y le damos la bienvenida a esta comisión, ministra. Muy buenas tardes, señor presidente de la comisión, diputado Raúl Leiva.
Por su intermedio, quiero saludar a los honorables diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad, Ciudadanía y agradecer nuevamente esta invitación. Hoy acudo ante ustedes como ministra del Interior y Seguridad Pública en el ánimo de colaboración que hemos tenido con el Congreso Nacional desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, esta vez para precisar elementos sobre la información emitida por esta ministra la semana pasada en esta misma comisión. Los hechos se refieren a la fallida expulsión de 53 ciudadanos venezolanos el pasado 3 de marzo durante la administración anterior. El vuelo en que ellos saldrían finalmente solo salió con ciudadanos colombianos con destino a Bogotá por una solicitud de reprogramación de las autoridades de Venezuela. Como es de público conocimiento, la información expresada en la comisión fue transmitida desde el Servicio Nacional de Migraciones a los equipos de este ministerio en el marco de las reuniones de traspaso. Todos los detalles en relación a ella hoy son materia de una investigación sumaria por parte del servicio. Como jefa de gabinete, he instruido a realizar los ajustes y reforzamientos que sean necesarios en todos los espacios de gobierno para responder de la mejor manera las formas y las necesidades de las personas. Como gobierno y, por cierto, en nuestro ministerio, también estamos enfocados a esta tarea con el mayor entusiasmo, con los desafíos que enfrentamos, que son de tal magnitud que de ninguna manera los podemos enfrentar de forma exclusiva como ejecutivo. En este sentido, el trabajo colaborativo con vuestra comisión y el Poder Legislativo en general será fundamental para hacer avanzar a nuestro país en momentos de gran complejidad social y económica. Cuentan con la disposición de este ministerio para seguir trabajando en un conjunto de medidas y en favor de nuestra comunidad. Quiero volver a agradecer la invitación del presidente de la comisión, el diputado Raúl Leiva, y a los diputados y diputadas integrantes, y quiero reiterarles el ánimo de colaboración de esta cartera con el Congreso y para poder abordar en conjunto las materias que le preocupan a la ciudadanía. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Yo quisiera plantear y agradecer que haya accedido a esta invitación a esta comisión en la sesión pasada, que fue bastante extensa. Todos y cada uno de los diputados pudimos explayarnos, preguntar temas de migraciones. Yo creo que fue una situación muy provechosa. Yo creo que todas las y los diputados quedaron muy conformes con la respuesta, salvo este hecho puntual. Yo creo que fue muy provechoso y creo representar a todas y todos los integrantes de la comisión de que esperamos tener una relación muy fluida con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Todos sabemos aquí que las prioridades no solo del gobierno, sino que en cada uno de nuestros distritos es justamente combatir la delincuencia, ver cómo podemos prevenir, coordinarnos adecuadamente en materia legislativa. Así que agradecemos mucho, ministra, y como lo señalamos, vamos a ofrecer la palabra a fin de que quien quiera realizar preguntas a la ministra lo pueda hacer. ¿Se ofrece la palabra? Brevemente. Diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra, por asistir. Gracias al diputado Chalper también. Ministra, en nuestra Constitución, el Ejecutivo es colegislador. Al Ministerio del Interior y Seguridad Pública le va a tocar legislar con nosotros muchas veces, y esperamos contar con su presencia y la de los subsecretarios muchas veces en esta comisión para tramitar, comentar, legislar, pero también para fiscalizar. Nosotros tenemos que, dentro de nuestras labores, está también fiscalizar al gobierno, fiscalizar a Carabineros, fiscalizar a la Policía de Investigaciones, y más allá del impasse o del error, uno habría esperado de repente una disculpa, más allá de su persona, sino que de un poder del Estado a otro poder del Estado. Lo importante para mí es si la lección para el futuro se aprendió. Porque me tocó trabajar en el Poder Ejecutivo y todo el tiempo a los presidentes y a los ministros se le dan distintos tipos de información. Y los presidentes y los ministros tienen que analizar,
sopesar esa información, compartirla con sus equipos y solo transmitirla en público a otro poder del Estado, a la prensa, a la comunidad, cuando está chequeada 1 y 1000 veces, para que ese interlocutor, ese destinatario de la información, tenga la seguridad de que en Chile, cuando habla un ministro de Estado, habla con la verdad y con certeza. Entonces mi pregunta, más allá de este caso puntual, por el bien del periodo legislativo que se viene, de la legislatura, pero también del Estado de Derecho, es si esa elección fue aprendida por sus equipos, por usted, si notaron que fue un error grave, y si en el futuro tienen algún mecanismo de filtro para que cada vez que alguien en la calle se le acerque y le diga algo, cada vez que en una reunión, cada vez que un dirigente, cada vez que un ministro de otro país, cada vez que un asesor de este gobierno, del presidente Frey, del presidente Elwin, de la presidenta Bachelet, hay muchos funcionarios antiguos en el aparato estatal, le entregue una información, antes de repetirla o rebotarla, se analice, porque de lo contrario se hace mucho daño. Ese día, después de la sesión pasada, me llamaron muchos funcionarios de extranjería, de la PDI, que se habían sentido ofendidos, porque para que entrara un avión de vuelta con personas que habían sido deportadas por orden judicial, tenía que estar mucha gente involucrada en el tongo, mucha gente involucrada en un delito. Ellos se sintieron ofendidos por esas palabras, porque ante la ciudadanía quedaron como que en Chile extranjería, PDI, aduanas, aeropuertos, funcionan como en un país bananero. Entonces, igual que como inicié mi intervención en la sesión anterior, antes de este impasse, voy a terminar con la misma frase, ministra. Cuando uno está en un cargo de responsabilidad o de autoridad, cada palabra que emite da una señal. Por eso hay que cuidarlas mucho más. Hay que cuidar cada palabra y hay que entender que cada palabra puede ofender, puede molestar, puede tener caracteres de delito, y evidentemente que entrampa esta relación. Yo quiero que trabajemos con el Ministerio del Interior estos 4 años, que usted venga muchas veces, que el presidente la invite muchas veces, que podamos legislar, pero también quiero sentir la tranquilidad de que cada vez que en este Congreso habla la ministra del Interior, tener la certeza de que dice la verdad. Gracias, presidente. Diputado Alessandri, diputado Castro, tan breve. Sí, voy a ser bastante breve, señor presidente. Yo hubiese esperado, la verdad es que la ministra, a quien saludo por su intermedio, nos viniese por lo menos a pedir una disculpa del caso, porque la verdad es que aquí, como decía el diputado Alessandri, se enlodó a muchas personas. Se generó un clima, la verdad es que llegó incluso a llegar a una funcionaria, que eso lo vendrá el sumario, por supuesto. Pero yo creo que hay que tener en cuenta algo, señora ministra. Cuando usted viene a esta comisión, viene como una ministra de Estado, viene como alguien que tiene un cargo que posicionó el presidente de la República. Cuando nos viene a hablar a nosotros, les viene a hablar a las miles de personas que votaron por nosotros, no solamente a José Miguel Castro o a cualquier otro diputado. Y por lo tanto, esas excusas yo las hubiese, por lo menos, esperaba recibirlas de parte suya. No hay nada de malo en equivocarse y cuando se piden disculpas, como me acuerdo mucho el ex ministro de Salud, que pedía disculpas muchas veces cuando se equivocaba. Yo le hubiese esperado eso, señora ministra, y espero que llegue a buen puerto su investigación. Mi pregunta, aprovechando que usted es con respecto a la migración, que no he tenido no tuve la suerte de poder conversarlo directamente en la sesión pasada a la cual usted vino, con respecto a las expulsiones. Tengo entendido que ya se están generando, y mi pregunta específicamente va dirigida, ¿se piensa en este momento hacer, debido a que no se han hecho mayormente, debido a que usted en unas declaraciones anteriormente establece que se han deportado muy pocas personas o se han incriminado muy pocas personas? ¿Se piensa hacer un gran perdonazo acá? ¿Se piensa hacer algo que vaya a involucrar el hacer una regularización general de todos los migrantes hoy en día con esta ola que hemos tenido? Esa es la pregunta, señor presidente, y lo otro, una aclaración con respecto a las disculpas. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Diputada Plasencia. Muchas gracias, presidente. Saludar primeramente esta reunión, saludar a la ministra Isquia Siches por conectarse, por estar disponible al llamado de esta comisión. Debo hacer presente, eso sí, presidente, que
creo que tenemos que, y esto no involucra directamente a la ministra, pero sí quiero hacer el punto, creo que si bien es su atribución invitar a la ministra, presidente, creo que cuando hay algunas discusiones que se dan o opiniones que se vierten en el chat de la comisión, que es un medio absolutamente informal y no formal del trabajo propio de la comisión o legislativo, me parece que dinamiza algunas discusiones, que se pueden plantear algunas opiniones. Sin embargo, creo que debió haber sido un poco más diligente también con quienes nos manifestamos en desacuerdo con invitar a la ministra. Creo que teníamos, como decía la diputada Orsini al inicio, cosas bastante importantes que tratar en nuestro trabajo legislativo. Tenemos varias cosas pendientes, así lo manifesté, pero de todos modos, que entendiendo que eso es algo que debemos superar y que es un ajuste en el modo de trabajo de la comisión, quisiera manifestarlo y no dejarlo pasar. De todos modos, agradezco que la ministra haya tenido la disposición, agradezco también que pueda haber asistido y la claridad con la que digamos, enfrentado esta citación para clarificar sus dichos, y yo quiero decir que me parece de suma relevancia la existencia de un sumario. Creo que el sumario administrativo, entendiendo que se va a hacer con la rigurosidad que amerita el caso y como debe hacerse en cualquier repartición pública, por la repercusión que ha tenido este tema, y en el entendido que se requieren distintos antecedentes para, digamos, desentramar dónde está efectivamente el error y de qué modo digamos, impide que tengamos la claridad hoy día. Creo que el sumario va a dar luces que son positivas de una forma de trabajo que es transparente, de una forma de trabajo en la cual no se admiten errores de este tipo, ni de otros, ¿no? Porque también ponen en juego malamente la credibilidad ante la opinión pública, y que además algunos sectores se encargan inmediatamente de levantar como para hacer de esto un juego político que solo enloda lo que es hoy día el trabajo del gobierno. Y yo lo quiero decir porque la ministra nos hizo una larga exposición respecto de las prioridades legislativas. Y creo haber escuchado de varios diputados y diputadas concordancia, exponiendo claramente algunos matices, pero concordancia con aquellas prioridades. Y me parece que eso, que es lo absolutamente relevante, acá ha quedado en segundo o tercer plano. Y creo que hay que decirlo con toda claridad también, porque yo con esto quiero dar por superado el impasse. Se valora el hecho de que la ministra pueda clarificar, se puedan enmendar errores o dichos, pero creo que hacer de eso un festín comunicacional, como algunos acá lo han hecho, presidente, creo que no corresponde, ¿ya? Porque estamos aquí todos y todas porque nos interesa el tema, porque creemos que es uno de los temas prioritarios para la ciudadanía, porque en nuestros territorios y en nuestro distrito lo vemos de distintas maneras todos los días, y creo que la ministra vino la sesión anterior y habló en sintonía y concordancia con esa necesidad. Yo quiero relevar el hecho de que existen acá muchas oportunidades para un trabajo en conjunto, que podamos hacer justamente, como se decía al inicio, una colegislatura transparente, abierta, honesta, y que nos permita avanzar. El programa de gobierno del presidente Boric es un programa transformador y que justamente se plantea en sintonía con las deudas históricas que tiene este modelo, el modelo de sociedad que hemos construido y para el cual tenemos una gran responsabilidad. Para mí el tema está superado, sí creo importante que se pueda oficiar y que se puedan entregar los antecedentes correspondientes a la comisión. A partir de eso, cada uno, cada una
podrá hacer sus análisis, solicitar más antecedentes si lo requiere. Creo que acá nadie está, digamos, limitado o limitada para hacer lo que crea que está en concordancia con sus funciones y con la impronta que quiera darle al trabajo legislativo, pero creo también que el respeto entre pares, cuidar el lenguaje, tener reciprocidad y en el fondo creer que se puede ir por la vida aleccionando a los demás. Hago un llamado a través de su intermedio, presidente, a que avancemos, a que tengamos posibilidad de tener altura de miras y que en lo posible los y las parlamentarios y parlamentarias de esta comisión también, digamos, actuemos en concordancia con lo que exigimos. Gracias. Muchas gracias, diputada Plasencia. Yo lo que les planteo todos se han extendido un montón en sus comentarios. Las preguntas han sido súper concretas. Yo le quiero agradecer a la ministra que está tomando vía nota de las preguntas puntuales, pero me parece bien. Diputado Jonet, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, voy a dividir esto en dos partes. Bueno, la primera que naturalmente la ministra ha reconocido que es un error. Efectivamente, el Ministerio de Interior, que es el ministerio más importante del gobierno, fundamentalmente el ministerio más importante porque el ministerio tiene que resguardar una cuestión que es fundamental y que es lo más esencial, que es las personas, es la vida humana. Y yo creo que la ministra, y en eso sí, yo creo que la ministra parece que no tenía el diagnóstico de lo que había, porque lo que hay es que la situación en el país hoy día en materia de delincuencia, en la historia del país no ha sido tan grave como ahora. Y eso hay que asumirlo también en términos de cifras. El último gobierno, el gobierno del presidente Piñera, entregó en una situación catastrófica al país. Hoy día la situación en los sectores, en las poblaciones, en el caso de la Araucanía, en los sectores rurales, es como nunca había sido la historia. Lo dijimos la semana pasada. En la Araucanía murieron 21 personas en el gobierno del presidente Piñera. 21 personas. Y yo lo dije ayer. En el gobierno del presidente Bachelet no murió nadie. La cantidad de hechos delictuales o de tipo terrorista que han ocurrido en la Araucanía son de un 300%. Eso es a diario. Eso es a diario. Y esa es la herencia. Entonces yo me imagino, y en eso la ministra también tiene que asumir que tal vez el diagnóstico era tan catastrófico que ni siquiera tenía la capacidad de asumir una cuestión que realmente al país le está golpeando. Lo que hoy día tenemos que discutir, imagino que el Ministerio del Interior tiene que darse cuenta de que estamos en el límite. En el límite sobre todo en los sectores más vulnerables, porque donde pega la delincuencia, donde pega el narcotráfico es en los sectores más vulnerables. Ahí está duro hoy día. Y por tanto lo que tenemos que avanzar, yo creo que estos 4 años no vamos a poder volver a lo que teníamos hace 4 años atrás. Y vean las cifras están ahí, ¿ya? Y no es un tema del gobierno anterior, no, aquí pasaron cosas. Y por tanto en ese contexto lo que tenemos que tratar es de tratar, en el fondo, ganar a la delincuencia y al terrorismo en el caso de la Araucanía, lo que más podamos. Y para eso obviamente se requiere un Ministerio del Interior que sea súper exacto, que tenga buenos asesores, y en eso también hay que asumir una autocrítica, ¿no? Porque tampoco hay que ser autocomplaciente permanente. Yo creo que lo mejor es, por una parte, si partimos cojeando, uno puede enmendar. Lo peor es cómo terminamos, porque terminamos en una situación catastrófica para el país y para mucha gente, y por eso yo digo, cuando hablo de estas 21 personas muertas, pues siempre se hablan de algunos, etcétera, yo hablo de todo lo que hemos perdido estos años, ¿ya? Y en ese sentido, ministra, aprovecho, escúchame ahora la segunda parte, que tal vez lo que puedo aportar, yo tengo un par de preocupaciones respecto del plan que se presentó, porque yo creo los carabineros son los que son. Se ha planteado efectivamente que los carabineros que se han retirado los últimos 5 años, creo, del servicio, que se incorporarían, ¿no?, a hacer labores técnicas para que efectivamente los carabineros que están hoy día dentro de los cuarteles puedan salir. Yo tengo un par de preocupaciones, las dejo aquí establecidas respecto de la Prefectura de Orden Público, está en la Araucanía, está en Pidima, que yo visité el día sábado, y que tiene bastantes debilidades porque
un número determinado, no quiero decirlo en público, de personas, de personal de carabineros que están ahí. Un cuarto fundamentalmente está en resguardo de predios o de personas que están siendo naturalmente amenazadas o hostigadas. Pero en ese sentido, si aumentamos la dotación, esa dotación va a venir de alguna parte. Y si va a venir de Temuco, a mí me preocupa, porque ahí nosotros, por ejemplo, en su momento logramos bajar los delitos en la ciudad capital o en las otras ciudades, y ya tenemos graves problemas, sobre todo en las poblaciones, donde tenemos graves problemas de narcotráfico, de delincuencia, etcétera. Esa es una preocupación que tengo. Y lo otro, también, que la otra preocupación es en materia logística, ¿no? Respecto del plan, que me gustaría también que la ministra el día de mañana nos pudiera informar con más precisión cómo viene eso, porque nosotros en materia logística estamos también con grandes debilidades. Eso es lo que tengo que decir, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada Fríes, usted tiene la palabra. Gracias. Primero que nada, quiero agradecer a la ministra por su presencia en esta comisión y agradecerle también la sesión en la que usted estuvo presente. Y lo digo porque hace mucho tiempo que no veía una bajada al tema de seguridad, que es hoy día el tema, digamos, uno de los temas complejos que tenemos en Chile y que, como decía mi colega diputada Plasencia, arrecia en los barrios, una bajada que da cuenta del necesario enfoque integral que tiene que tener la seguridad. Y en esos términos también creo haberle escuchado hablar de la desigualdad en el acceso a la seguridad. Me parece, por lo tanto, que desde mi punto de vista quedo muy tranquila con el hecho de que se esté llevando adelante un sumario administrativo. Por cierto, que entiendo que usted no puede referirse a eso porque se trata justamente de una investigación, digamos, que requiere guardar el secreto, y por lo tanto quisiera más bien ahondar un poco en lo que usted planteaba la otra vez. Tengo una pregunta respecto justamente a esos funcionarios retirados que se podrían incorporar a hacer labores administrativas en Carabineros, y preguntarle por qué no puede ser personal de civil para efectos administrativos, dado que conocemos la complejidad en la que está hoy Carabineros, hemos conocido también la profundidad de la corrupción en Carabineros, y generalmente la corrupción no es de una persona, es un sistema que se ve, que se pudre, digamos, en términos de eso, y me da un poco de suspicacia el hecho de que sean carabineros retirados los que ingresen o reingresen en otras funciones. Y lo segundo, también relacionado con lo que decía un colega, evidentemente los países frente a estos flujos migratorios que se están dando en todo el mundo y que seguramente va a ser un fenómeno que nos va a acompañar por mucho tiempo, y siendo las recomendaciones que se han hecho a nivel internacional la necesidad de regularizar o de tener procesos de regularización respecto de las personas que han ingresado de manera irregular, preguntarle si está en vista hacer un proceso de regularización de las personas que hoy día han ingresado de manera clandestina al país. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Si puede ser más breve las intervenciones. Diputado Araya y diputado Chalper. No, diputado Araya, República. Sí. Bien. Lo primero, agradecerle, presidente, por la invitación. Lamento que no haya sido presencial la presencia de la ministra, valga la redundancia. Esperaba, eso sí, una disculpa de parte de la ministra por la situación, pero sí valoro que esté presente y que esté participando de esta comisión. Así que mi reconocimiento en ese sentido. Lamento también que se haya remitido a dar una descripción de hechos. Yo creo que lo que esperábamos era tal vez poder tener de parte de ella un reconocimiento de la situación que a todos fue bastante incómoda, por decirlo menos. Espero se revisen los protocolos internos para poder chequear, como dijeron algunos diputados, y evitar este tipo de situaciones tan bochornosas. Y un llamado a la ministra, por intermedio suyo, presidente, a una cosa tal vez más humana. Una de las peores cosas que puede hacer la autoridad es responsabilizar o atribuir responsabilidades
o descargarse en personas que están a su cargo. Y la situación que está expuesta hoy la señora Daneri es verdaderamente lamentable. Ella no tiene el acceso a los micrófonos, ni a la prensa, ni a las pantallas que tienen las autoridades y muchos de nosotros. Entonces, evitemos cargar la culpa en una persona que tiene una trayectoria impecable, una carrera ejemplar y que probablemente, espero que la investigación lo demuestre, no tiene culpa en este enrollo. Volviendo al tema que nos compete, solicitarle a la ministra si nos puede indicar cuáles van a ser o cuál es el plan, cuáles son las medidas. Estoy pensando en Arica y Parinacota, una región que me tocó visitar hace algunas semanas, donde pude estar en terreno y visitar los puestos de observación fronterizo en compañía del Ejército de Chile y Carabineros, ver la efectividad del estado de excepción constitucional, ver la necesidad en terreno que tienen nuestras policías y ver cómo no tienen, por ejemplo, visores termales ni visores nocturnos, una capacidad que tiene nuestro ejército y que evidentemente las policías hoy no lo tienen de forma muy limitada en ciertas áreas, pero hoy masivamente no, y que dejan en una tremenda exposición y vulnerabilidad a nuestra frontera norte. En el caso con Perú tenemos afortunadamente buenas relaciones y desde el otro lado de la frontera funcionan las instituciones. En el caso de Bolivia, la situación es un poco más compleja y eso es por todos sabido. ¿Cuál es el plan que tenemos para la región de Arica y Parinacota para que no se convierta Arica en un nuevo Iquique, en un nuevo Colchane? Y lo segundo, presidente, la segunda pregunta puede ser muy claro, primero Arica y Parinacota, y la segunda es en relación al parque automotriz de Carabineros. Hoy gran parte del parque automotriz de Carabineros está fuera de servicio. Los Dodge son un desastre, un fiasco, y aquí ojalá todos nos hagamos parte de una comisión investigadora y esto va a ser parte al gobierno de Michelle Bachelet y al gobierno de Sebastián Piñera, porque esto es una situación gravísima. Gran parte de los radiopatrullas hoy están fuera de servicio y hoy eso está llevando a que Carabineros no pueda salir a la calle a ejercer su función. Así que ojalá podamos iniciar esa tarea, porque los carabineros en las comisarías lo necesitan y no pueden prestar su función, el corazón de su función, que es patrullar, porque no tienen radiopatrullas operando. Les reitero a los diputados. Gracias, presidente. Presidente, sí, a ver, yo valoro la presencia de la ministra, que había venido porque habían muchas dudas de si venía o no, pero también me habría gustado que hubiera dado las disculpas correspondientes porque precisamente en esta comisión se dio información que era errónea y además hizo con de manera bastante ofensiva hacia el anterior gobierno, sobre todo en el tono y la forma, y eso también agrava los dichos, sobre todo por la envergadura de los mismos, porque muchos de ellos revisten caracteres de delito. Entonces, eso fue además lo grave. Se podría haber querellado por injurias y calumnia perfectamente alguna autoridad del gobierno anterior. Entonces, cuidar no solamente el cuidado de la información respecto a la indagación de la misma, sino que también la forma de entregarla es clave, porque también se lo da un medio de comunicación de por medio. Entonces, dicho eso, presidente, me gustaría saber varias cosas con respecto a eso. Yo sé que hay una investigación sumaria, pero hay varias dudas con respecto, por ejemplo, a por qué no se hizo la denuncia cuando la ministra tenía conocimiento de esto el 1 de abril. De hecho, salió en un medio de comunicación creo que se me falla la memoria, en Atacama. Es decir, pasó un tiempo razonable para que, entendiendo que había un hecho que revestía caracteres de delito, la ministra hubiera denunciado este hecho a la justicia. ¿Por qué no lo hizo? Una pregunta. Segundo, si no hay un documento formal que acreditaba dicha información, que era falsa, que no estaba ajustada a la realidad, ¿por qué no verificó dicha información? ¿Y por qué digo esto, presidente? Porque finalmente la ministra va a tener que muchas veces exponer en esta comisión y exponerle al país entero de diversas materias. Entonces, lo mínimo que nosotros esperamos es que la ministra esté a la altura respecto a cómo emite esa información y de qué manera recaba esa información para tener la seguridad, porque está en juego la seguridad del país. Ella ocupa la cartera más importante de nuestro país después, el cargo más importante después del presidente de la República. Entonces, la pregunta es, ¿corroboró esta información con sus asesores? ¿Corroboró esta información con la PDI, que depende directamente de la ministra? ¿O con el director del Servicio Nacional de Migraciones? Porque la verdad, presidente, así como la ministra pidió disculpas vía Twitter y expresó que lo hacía de manera republicana, nosotros esperamos que también lo haga
ella, que lo diga públicamente, no solamente a través de unos medios de comunicación de manera escrita. Creo que es lo mínimo que le podemos exigir a una ministra del Interior. Lo otro, se emite un documento por parte del Servicio Nacional de Migraciones, creo, señalando que se va a investigar a la funcionaria Carmen Gloria Daneri, que concuerdo con las palabras por su intermedio del diputado Araya, que tiene una carrera intachable, reconocida de manera transversal, fue directora del Servicio de Migraciones, fue directora subrogante hace poco, es decir, no representa ningún color político en particular. Entonces, me parece que hacer una imputación sin tener un antecedente claro, porque la investigación y los sumarios administrativos se trata de eso, por eso hay secreto de sumario, para no enlodar la imagen de una persona previamente, es decir, no hacer un juzgamiento previo, porque eso públicamente le puede hacer mucho daño, y le está haciendo mucho daño, no me cabe ninguna duda, presidente. Entonces, en el comunicado lo primero que se dice es que la información la dio ella, es decir, ex antes hay un juzgamiento y una condena a una funcionaria sin siquiera saber cómo va a terminar esa investigación sumaria. Y eso me parece sumamente grave, presidente, porque es parte del comunicado que emite un servicio que depende del Ministerio del Interior. Y eso me parece sumamente cuestionable, presidente, por lo anteriormente dicho. Termino, presidente, haciéndole dos preguntas puntuales respecto al tema de migraciones, que es lo que nos convoca, además de los otros proyectos de ley. ¿Qué pasa con las expulsiones pendientes, presidente? Porque hoy día leía en el diario que se están retomando las expulsiones, pero leí solamente las expulsiones judiciales, que es muy distinto de las expulsiones administrativas, de las cuales tenemos más de 20.000 que están pendientes. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer con esas personas que tienen orden de expulsión pendiente? ¿Va a permitir el ingreso clandestino y que esas personas, teniendo una orden de expulsión, sigan en nuestro país? Porque el gobierno anterior contrató a un avión comercial de determinada aerolínea 15 vuelos directamente, de los cuales solamente han salido 7. El director del Servicio Nacional de Migraciones dijo que en mayo partían nuevamente las expulsiones a través de esta vía, pero solamente judicial. Entonces, la pregunta a la ministra es, ¿qué va a hacer con esas expulsiones administrativas que están pendientes? Y por último, se retiró un decreto de las categorías migratorias, las subcategorías migratorias que aprobamos en este Congreso en la legislatura pasada. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué razón lo retiró? ¿Qué categorías migratorias pretende incorporar en ese decreto nuevo que sean distintas a las aprobadas legalmente, a la aprobada en este Congreso, que tenía por víctimas de trata, mujeres embarazadas, etcétera? Una larga lista que finalmente se retrotrae y no está en vigencia, y volvemos a la ley del año 75, que es la que precisamente nos costó tanto cambiar en este Congreso. Entonces la pregunta es, ¿qué categorías migratorias pretende incorporar en ese decreto? Porque tenemos serias sospechas de que finalmente se incorpore a través de esa vía un perdonazo, o bien volvamos a la trágica visa de turismo laboral que precarizó tanto a migrantes y nacionales en nuestro país y que nos tiene en la situación que estamos hoy día. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alonso. Tiene la palabra el diputado Chalper. Muy breve, porque todo se ha dicho. Saludar, por supuesto, a la ministra, a sus asesores. Yo simplemente, presidente, bueno, primero dar por cerrado el asunto en el sentido de que yo creo que los ministros de Estado están muy sujetos a presión y pueden cometer errores. Eso no tiene nada de particular. Lo que sí es importante reconocer que acá hay un error sumamente grave, porque básicamente se da por cierta información que termina siendo falsa. Ahora, yo lo único que quiero pedirle a la ministra por su intermedio es que no corten por el hilo más delgado. O sea, que aquí al final no pretendan enredar la situación diciendo que esta era una funcionaria del gobierno anterior y que hubiese una especie como de empate político. Yo creo que eso le hace mal a la discusión. Yo creo que más bien hay que reconocer y no tratar de empatar. Y lo segundo, solo a propósito de los dichos de la colega Plasencia, presidente, por su intermedio. Mire, cuando el ministro Mañalich tuvo la equivocación de decir en esta misma corporación que tenía desconocimiento del nivel de hacinamiento que había en Chile, el actual subsecretario Crispi dijo que una autoridad que no conoce su país en materias tan claves para el manejo de una crisis sanitaria no puede estar a la cabeza de la estrategia de salud. La diputada Cariola dijo que si la persona que está a cargo de una pandemia como esta dice que no tenía conciencia, ¿está capacitada para seguir dirigiendo la estrategia? Entonces, perdóneme que le diga, presidente, nosotros como oposición hemos sido tremendamente comprensivos de que este gobierno está recién empezando. Entonces, yo le pediría al oficialismo que no pretendan que nosotros no hagamos una oposición para lo cual nos han puesto los chilenos, que es pedirle al gobierno que no se equivoque en la información que entrega y que esté, por supuesto, a la altura de lo que los chilenos esperan de él. He dicho, gracias, presidente.
Gracias, presidente. Señora ministra, yo tengo solamente una pregunta que la hago a propósito de una cifra información entregada por Carabineros mediante la plataforma Stop. Dice que a un mes de subir el nuevo gobierno se registra un incremento de un 62% de los delitos a nivel nacional en los últimos 28 días. Esa es información oficial que está publicada. Se registran 978 robos violentos de vehículos en el último mes. Se establece también que en los últimos 28 días se contabilizó 48 casos policiales de homicidios, un incremento de un 40% en el último comparado con el mes anterior y del año anterior, igual mes. Es decir, hay un incremento sustancial de los delitos a nivel nacional y regional. ¿Y por qué esto lo traigo a colación? Porque en el norte la cantidad de delitos ha aumentado también significativamente. Entonces quisiera preguntarle a la ministra si ellos tienen la información que nos hagan llegar, o a través de esta comisión, la estadística de delitos cometidos en los últimos 3 meses por personas extranjeras. ¿Quién tiene esa información? ¿Se la tiene el Ministerio del Interior? La tasa de delitos cometidos por extranjeros en los últimos 3 meses en Chile y especialmente separado en la primera y segunda región. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Leal. Diputado Pulgar, si nos podemos referir a la... Gracias, presidente, por su intermedio. Ministra, muchas gracias por estar hoy presente de manera telemática, eso se valora. Presencialmente, hoy día estamos viviendo la era de las comunicaciones, así que a veces tenemos que optimizar los tiempos. La historia de Chile nos ha marcado, y sobre todo respecto de nuestras autoridades de izquierda o derecha, imprecisiones, inoportunas, teniendo distintos cargos, algunas falsas, otras maquilladas, etcétera. Yo que vengo del mundo civil, primera vez en mi experiencia política como diputado independiente, siendo la primera mayoría de toda la región del Maule en los 2 distritos, quiero decirle, ministra, que yo valoro la energía, el ímpetu y las ganas de hacer bien las cosas, y este gobierno tiene toda la oportunidad para hacer algo distinto al ya conocido por los gobiernos anteriores que pasaron, tanto de derecha a izquierda, por darle una tonalidad. Por eso le pido que en esos momentos se tome 10, 15 segundos, porque usted cumple un rol como ministra y tiene la oportunidad de hacer las cosas mejor a quienes estuvieron antes. Entrando en la materia de la pregunta y para cerrar mi intervención, este 1 de mayo, ministra, se abren los pasos fronterizos y me voy a referir al paso internacional Pehuenche en la región del Maule, el cual está en precarias condiciones, y creo que su apertura claramente va a demostrar nuevamente del Chile que tenemos. Baños en malas condiciones, fuera de servicio, ahí tenemos personal de mujeres que trabaja en ese complejo, el circuito cerrado de televisión del complejo fronterizo no funciona, Carabineros se comunica con radio de la empresa privada del proyecto hidroeléctrico Los Cóndores de Enel, graban las conversaciones de la policía, faltan vehículos, etcétera. Así que, ministra, le hago de manera encarecida revisión de los complejos fronterizos antes que se pongan en marcha este 1 de mayo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Va a cerrar la ronda. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra, agradecer su presentación, recordar que esta fue una invitación y que ella voluntariamente accedió a venir a conversar con nosotros y valorar ese gesto también. Quiero valorar también el ánimo de colaboración que ha manifestado la ministra para con este Congreso en general y para con esta comisión en particular, para avanzar en la agenda legislativa en aquellos temas que son tan sentidos por la ciudadanía como lo son los temas que le compete a esta comisión técnica revisar. Quiero decir que también con esta intervención espero que podamos dar por cerrado este episodio. Quiero, por su intermedio, presidente, señalarle a los parlamentarios que han señalado acá
que no le parece la forma en la que la ministra pidió disculpas. Quiero recordar que las disculpas se emitieron el mismo día, solo horas después de haber hecho las declaraciones en esta comisión. Las disculpas fueron públicas, no fueron en privado por WhatsApp, fueron públicas, abiertas a toda la ciudadanía, y que, en mi opinión, solicitar una forma específica de pedir disculpas resulta, por decirlo menos, paternalista cuando se trata de una autoridad que es la segunda autoridad más importante de nuestro país. Ella verá la manera en la que se manifiesta sus intenciones y me parece que la que haya elegido es oportuna. Quiero también pedirle por su intermedio, presidente, a los parlamentarios que guardemos las proporciones del hecho. Acá la ministra ha reconocido un error, pero quiero ser clara, la ministra no vino a esta comisión a mentir, ni a engañar, ni a entregar una información deliberadamente falsa para hacernos creer algo que no era verdad. La ministra, en el convencimiento de una información que efectivamente cometió el error de no corroborar y por aquello ha pedido las disculpas con harta humildad y valentía, vino a esta comisión de esa manera. Y sobre todo, presidente, y por último, para cerrar, manifestar que llama la atención el tono aleccionador de algunos diputados que han intervenido en esta discusión, y en particular quisiera por su intermedio recordarle al diputado Alessandri que hace un par de años en esta misma corporación, en la Comisión de Constitución, fue él el que manifestó y sostuvo que funcionarios del Poder Judicial, en particular de la Corte Suprema, habían hecho mal uso de los recursos públicos al venir a esta corporación en 4 autos fiscales, información que luego fue desmentida por el mismo Poder Judicial y información que él entregó también en esta corporación y que no corroboró. Entonces yo quisiera pedirles a los parlamentarios un poquito de templanza en esto, porque que levante la mano, que tire la primera piedra el que no ha cometido algún error siendo una autoridad pública, presidente. Y por último, pedirle que por favor podamos pasar al segundo punto de la tabla, ya que no hemos pasado del tiempo que habíamos acordado para aquello. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Disculpe, presidente. Disculpe. Haciendo una respuesta permanente de lo que dice uno y otro, yo preferiría que si tenemos diferencias pudiéramos arreglar y concordar en otro momento, puesto que si no, para que necesariamente tenemos bastante trabajo que hacer. Yo ya lo dije en mi intervención, me parece que... Mire, diputada, yo lo que quiere decir es que estar aquí sentado no es fácil. Uno tiene que darle garantía a todas y todos los diputados. Si alguna diputada o diputado de cualquier color político se siente aludido, tiene el legítimo derecho de hacer sus descargos. Y si usted quiere pedir uso de la palabra, no hay ningún problema. Yo al principio le pedí a todas y todos los diputados que moderaran. No hubo nadie que se demorara menos de 5 minutos, salvo algunos que yo felicito. No lo voy a felicitar a usted, Chalper, nunca. ¿Lo tiene claro? Diputado Alessandri. 15 segundos, presidente. Le agradezco a la diputada Orsini por su intermedio que haya puesto el ejemplo. Efectivamente, en esa oportunidad di información falsa que había sido transmitida también por una persona. No puse sobre la mesa ni en la horca el funcionario de la Cámara que me la dio, por supuesto. Y lo que hice al día siguiente no fue un Twitter. Concurrí a la Corte Suprema en carne y hueso, me reuní con los ministros que había ofendido y les pedí disculpas y salí tan digno como había entrado. Pedir disculpas jamás le quita dignidad, ostente el cargo que ostente, así que gracias por recordar ese episodio, diputada Orsini. Oye, les agradezco a todos. Yo quisiera dar la palabra a la ministra, pero sí plantear, diputada Plasencia, ¿no? Pero sí plantear lo siguiente, lo va a arreglar. Diputado Chalper, ¿tiene algo pendiente con la diputada Plasencia? Solo plantear, agradecer, llamo al orden, y como todos han emitido un juicio personal, yo también lo voy a hacer. Yo llevo 5 años de parlamentario, antes me tocó también realizar funciones públicas, y yo quiero decirlo, y lo digo de manera muy objetiva, nunca había visto que una persona con esa investidura y ese cargo, como bien decía la diputada Orsini, después de 13 años, reconozca un error de manera pública con la hidalguía que lo hizo. Y no solo eso, yo con las autoridades también del gobierno anterior tenía una muy buena relación con todos los ministros que pasaron por acá, incluso nuestras diferencias, y ellos también fueron muy diferentes y reconocieron que la propia ministra haya, con hidalguía, vuelvo a insistir,
pedido disculpas públicas a los equipos del gobierno anterior y particularmente al ministro Rodrigo Delgado. Así que yo quiero valorar de sobremanera ese tema. Y sin más, le quiero dar la palabra a la ministra. Ministra, tenemos un proyecto de ley muy importante, agradecerle. Si pueden ser agotadas sus respuestas, yo se lo agradezco un montón. Ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quiero retomar el espíritu de la primera reunión que tuvimos en conjunto y volver a invitar a los señores diputados y diputadas por su intermedio a hacer un trabajo colaborativo en materias que son difíciles de abordar, que requieren políticas de Estado, tanto con la crisis humanitaria que vivimos en nuestro norte y en materia de seguridad, todo lo que ocurre en nuestro sur, reforma a las policías, temáticas de seguridad y de crimen organizado que, tal como se hizo la alusión por algunos de los diputados y diputadas en sus comentarios, son problemas que aquejan a la ciudadanía, que es una de las principales preocupaciones y que esperan de nosotros lograr superar estos incidentes y trabajar en búsqueda de esas soluciones. Lo dije en mis palabras iniciales, no lo vamos a lograr solos como Ejecutivo, necesitamos un trabajo colaborativo con ustedes y quiero reiterar la invitación que hicimos como Ministerio del Interior de poder mirar en profundidad nuestras policías para poder recuperar el contrato social, hacerlo con ustedes nuevamente, como también delinear una política nacional de seguridad que hoy día no venga solo del Ejecutivo, sino que se haga cargo de las complejidades que esto tiene. Nos hicieron muchas preguntas que voy a intentar contactarme con los parlamentarios y parlamentarias de forma puntual porque cada una de ellas quizá profundizaría a una temática plena, pero quiero plantearles que el día de hoy nuestro subsecretario de Interior junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, y también el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, se encuentran justamente en el norte presentando distintos pilares para tanto las materias de seguridad, el control de fronteras por el término del estado de excepción constitucional, como también cuáles son las medidas para las comunidades de acogida, que son las comunas, ciudades y territorios que han tenido el impacto de los distintos flujos migratorios. Es por ello que les podemos detallar, y el día de ayer estuvimos en la Comisión de Gobierno Interior justamente abordando algunas de las materias que ustedes nos han preguntado. ¿Qué ocurre con el decreto 33? Que para tranquilidad de los parlamentarios quiero señalar que no invalida o no imposibilita el ejercicio y la ejecución de la ley, pero advertimos algunos reparos y su introducción va a ser muy pronta y también el enfoque que tiene no varía mucho del que estaba inicialmente. Cada uno de los temas en realidad puede ser tratado a profundidad, pero sí quiero referir que en materia de expulsiones, que además ha tenido que ver con la materia que nos convoca, evidentemente no es un proceso sencillo. El Servicio Nacional de Migraciones con su directora ha estado trabajando en poder mantener las expulsiones judiciales, revisar los procesos, pero también tenemos el gran desafío de tener un trabajo multilateral, el que ya hemos iniciado con un convenio inicial, CLASI, en materia de seguridad y crimen organizado, con los países fronterizos. Esperamos seguir avanzando en esta línea y también hacernos cargo de la migración natural que existe en algunas de las zonas, como el mismo Colchane, que hoy ha sido visitado entre Pisiga, Chile, Pisiga, Bolivia, por nuestro subsecretario. En materia de los desafíos, quiero reiterar nuestra invitación de tener un trabajo conjunto, de poder delinear una nueva ley de inteligencia para nuestro país que nos permita dotar de información a nuestras policías, como también buscar de forma mucho más efectiva la persecución penal, que no está obteniendo buenos resultados. Reitero lo que ha sido mencionado por ustedes: el aumento de los casos, el aumento del poder de fuego, el aumento de los homicidios son materias de suma preocupación para nuestro gobierno. La agenda de seguridad
Es algo que nos ha encomendado nuestro presidente Gabriel Boric, pero reitero, son políticas de Estado. Espero seguir participando de las distintas reuniones a las cuales nos inviten y muchas de las consultas que ustedes nos han hecho, le pediré a los equipos y a las distintas subsecretarías que por escrito le hagan llegar los planes, como también los distintos anuncios que el día de hoy nuestro subsecretario está haciendo en terreno en las regiones de nuestro norte. Quiero terminar nuevamente agradeciendo y agradeciendo sobre todo el tono de las intervenciones. Está en el ánimo de esta ministra del Interior seguir manteniendo un diálogo y una presencia y mi máximo respeto a las autoridades legislativas y este trabajo en especial por lo que representan a los ciudadanos y ciudadanas que han optado por ustedes en representación de sus diversos territorios. Seguridad es un tema prioritario para nuestro gobierno y esperamos seguir trabajando en conjunto para resolver estos problemas. Muchas gracias, señora ministra. Esperamos recibir justamente esos oficios dirigidos a la comisión a cada diputado con la pregunta puntual fuera de este tema. Agradecer su disposición, la de su equipo. Y la invitamos, por cierto, ministra, a ser parte activa del desarrollo de esta comisión. Y le damos, la podemos despedir porque ahora vamos a iniciar un proyecto que también es muy interesante, muy importante, un proyecto transversal como ha sido la mayoría de los proyectos de esta comisión. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, presidente. Ya, entonces continuamos la discusión general del proyecto. Disculpa, José Miguel, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Solamente para que quede en acta, la verdad es que yo no sentí en ningún caso las disculpas, la verdad es que dejando eso de lado tampoco sentí que se respondiera ninguna pregunta y me gustaría que eso quedara en acta. Gracias. Muchas gracias, diputado. En el segundo punto de la tabla, vamos a continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Jorge Alessandri, aquí presente, don Miguel Ángel Calixto, de las diputadas Maytor Cini, de Marisela Santibáñez y Gael Yomans, y de los exdiputados señores Marcelo Díaz y Gonzalo Fuenzalía, y de la exdiputada señora Maya Fernández, que proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas de la misma. Boletín número 13.928, -07. Yo quiero hacer presente que este proyecto de ley ya comenzó su tramitación en la legislatura anterior. Fueron citados los expertos, cada una de esas exposiciones están en acta, o bien la pueden ver en YouTube o en la propia Cámara, pero nos pareció importante de que la diputada Maytor Cini, una de las mocionantes y principal impulsora de este proyecto, nos pudiera dar cuenta de qué se trata, responder las consultas y ya en la siguiente sesión votar en general el proyecto. Diputado Orsini, usted tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. El ánimo de esta presentación, tenemos un PowerPoint, es efectivamente tratar de poner un poquito al día a la comisión de una discusión que ya comenzó hace algunos meses. Ya recibimos en audiencia varias organizaciones de la sociedad civil que fueron parte también de la creación de este proyecto. Esta diputación, en coautoría con quienes ha señalado el presidente, respondimos a una necesidad que se levanta desde organizaciones de la sociedad civil, de infancia particularmente, de derechos digitales, de comunidades LGTBI, que son las personas que son principalmente víctimas de este tipo de delitos. Recordar que hoy día las nuevas generaciones han extendido el espacio público a lo digital y que muchas de las relaciones humanas suceden a través de estos aparatos y que hay ahí un espacio de impunidad y una cancha abierta a la violencia que genera consecuencias gravísimas, sobre todo en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Quiero recordar y conmemorar, por ejemplo, el caso de Katy Winter, que es una adolescente que decidió terminar con su vida producto de un acoso digital del que era víctima, y de muchas otras situaciones que han salido a la luz pública de niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres, que han visto imágenes de su intimidad expuestas en redes sociales y que eso ha generado un daño irreparable muchas veces en la vida de esas personas. Es a raíz de esas situaciones que presentamos este proyecto de ley que busca tipificar
distintas conductas que son frecuentes en el ámbito digital. Por ahí no todos nosotros estamos muy socializados con este tipo de conductas. Yo, de hecho, era bastante ignorante y me informé con esto, así que hicimos una presentación que busca más o menos señalar cuáles son estas conductas y luego en la discusión particular iremos más al detalle. ¿Sí? ¿El futuro será digital? Sí, pero el presente ya lo es. La digitalización ha cambiado radicalmente la forma en la que nos relacionamos con la familia, las amistades y el trabajo. Lamentablemente, las nuevas tecnologías no solamente traen asociadas oportunidades, sino que también problemas como la violencia de género, el acoso o el envío de contenido no solicitado. Conductas que, a pesar de ser muy dañinas para las víctimas, principalmente mujeres, hoy no están sancionadas por la ley. Por lo mismo, de forma transversal, parlamentarias y parlamentarios hemos trabajado con organizaciones activistas y académicas y con la sociedad civil para construir un proyecto de ley sobre violencia digital que, insisto, afecta especialmente a mujeres. ¿Qué buscamos con este proyecto de ley? Buscamos sancionar las siguientes conductas cuando estas son sin consentimiento. La difusión de datos personales que permiten ubicar a una persona físicamente. La suplantación de identidad. El envío o exhibición de contenido no solicitado. El acoso digital. La difusión de contenido íntimo. Y porque este es, sin duda, un problema de base cultural, proponemos un sistema de multas permutables por servicio. Bueno, igual estaba terminando. Sí, pucha. ¿El futuro será digital? Sí, pero el presente ya lo es. La digitalización ha cambiado radicalmente la forma en la que nos relacionamos. Presente ya lo es. La digitalización ha cambiado radicalmente la forma en la que nos relacionamos con la familia, las amistades y el trabajo. Lamentablemente, las nuevas tecnologías no solamente traen asociadas oportunidades, sino que también problemas como la violencia de género, el acoso o el envío de contenido no solicitado. Conductas que, a pesar de ser muy dañinas para las víctimas, principalmente mujeres, hoy no están sancionadas por la ley. Por lo mismo, de forma transversal, parlamentarias y parlamentarios hemos trabajado con organizaciones activistas y académicas y con la sociedad civil para construir un proyecto de ley sobre violencia digital que, insisto, afecta especialmente a mujeres. ¿Qué buscamos con este proyecto de ley? Buscamos sancionar las siguientes a las conductas diapositivas, es súper cortito. Diputado, usted tiene la palabra. Voy a exponer sobre las 5 conductas que se tratan de tipificar y voy a tratar de ejemplificar para que podamos entender todos de lo que estamos hablando, los que no son de la generación X. Bueno, primero, el proyecto busca, como bien dice, prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital y otorgar protección a las víctimas de la misma. ¿De qué manera? Se establece una serie de conductas que están prohibidas, que tienen como objetivo la protección del libre desenvolvimiento de la persona en Internet, todo con un enfoque de género y resaltando el valor del consentimiento en el desarrollo de la vía pública. Las conductas que se tipifican son las siguientes. A la primera se le llama coloquialmente doxing, que implica exponer de forma deliberada e ilegítima el teléfono personal, el correo electrónico u otros datos que permitan la ubicación física de una persona, salvo que sea por razones de interés público. Por ejemplo, pasa mucho en redes sociales que por ejemplo, se hace una funa a una persona y se pone ahí su nombre, su dirección, su lugar de trabajo, su root, y se pone vamos todos a linchar a esta persona, lo que evidentemente expone a esa persona físicamente y emocionalmente. La segunda conducta que también tipificamos es la suplantación de identidad por medios digitales.
el tipo penal diría suplantar la identidad de otra persona sin su consentimiento y de manera convincente, con el fin de generar una situación intimidatoria, hostil u humillante. Le pasó, de hecho, a una diputada de esta corporación, a la diputada Bello, hace poco. Fue creado un perfil con su nombre en distintas redes sociales, entiendo algunas relacionadas al trabajo sexual, y obviamente también es una conducta que genera daños importantes y que queremos sancionar. Luego, otra conducta es llamada también el ciberflashing, se le dice, que es el envío o exhibición de contenido no solicitado. Y acá creo que las mujeres que podemos estar presentes, sin duda, ¿sí? Alguna vez nos ha tocado, me parece que es bastante violento que una reciba contenido íntimo, sexual, sin haber sido solicitado. Así que eso le llamamos el ciberflashing, que es enviar de manera privada o exhibir públicamente material no solicitado por el receptor, contenido violento, de desnudos o con una connotación sexual, y que provoque una situación intimidatoria, hostil u humillante. En este tipo caben dos conductas. Primero es esto de enviar, por ejemplo, fotos de los genitales a una persona que no los ha solicitado, y también pasa mucho, o videos. También está ocurriendo que a veces en foros o en reuniones hay personas que entran a estas plataformas y exhiben ahí contenidos pornográficos o tratan de como funar la actividad a través del ciberflashing, que es exponer ahí este tipo de material sin el consentimiento. La víctima, o sea, la persona que está exponiendo es la que la envía, o sea, se muestra a él o la persona o una de las personas. Claro. O sea, se muestra un desnudo en el fondo. Claro, en fondo es compartir, es exhibir públicamente material no solicitado, que es violento, claro, que tú no has solicitado, contenido violento. Sí, sigamos el uso de la palabra ahí para que no nos perdamos. Sí, el diputado Castro. Gracias. Ya. Luego, en cuarto lugar, se le llama ciberstalking, que es el acoso digital, que esto sí que es una conducta bien recurrente de personas que, bueno, el tipo penal dice afectar gravemente las condiciones de vida de otra persona realizando comunicaciones o intentos de comunicaciones reiteradas, afectando su vida privada y sin su consentimiento. La revelación de datos que permitan ubicar a la otra persona físicamente o el envío de contenido íntimo no consentido constituirá acoso sin que sea reiterado. Acá es personas que se crean una y otra cuenta, tú los bloqueas y se crean otra cuenta y te escriben a través de todos los medios, te escriben por WhatsApp, te escriben por Telegram, te escriben por Instagram, te mandan mail, y al final eso hace que la persona termine restándose del espacio digital, que cierre todas sus cuentas, que viva atemorizado, y eso hoy día no tiene ningún tipo de sanción por parte de nuestro ordenamiento jurídico, y la verdad es que es muy, muy, muy frecuente, no solamente para las personas públicas, sino que también para personas que no tienen esos roles y que a veces terminan una relación de pareja o alguna persona se obsesiona con ellas y viven con miedo. Y por último, esto viene de un proyecto que presentamos con la diputada Fernández, con la exdiputada Fernández, hoy día ministra de Defensa, proyecto que presentamos hace varios años que se llamaba Ley PAC, que buscaba sancionar la difusión no consentida de imágenes con contenido íntimo o sexual. No podemos mirar para el lado, pasa hoy día la juventud y la no tan juventud también, se relaciona sexualmente a través de medios digitales, es muy frecuente el envío de packs, como le dicen los jóvenes, o nudes, que son fotos de desnudos, videollamadas en las que hay interacciones sexuales que son grabadas muchas veces por la otra persona sin el consentimiento de la otra persona, y lamentablemente esas imágenes, esos videos, esos audios incluso, terminan siendo expuestos, terminan en plataformas digitales, en redes sociales, en WhatsApp de los cursos del colegio, lo que genera un problema grave en la salud mental y en la indemnidad de esas personas que son víctimas de esto. Pasa mucho también, y no está tipificado hoy día en nuestra legislación, cuando el contenido se ha enviado de manera consentida, porque hoy día en nuestra legislación, si efectivamente yo entro a tu casa y grabo un video y no te digo, y yo lo difundo, está sancionado. Pero si yo consiento y te digo, bueno, grábame,
y luego yo difundo, eso no cabe en el tipo penal. Por tanto, cuando eso ocurre y estas personas van y denuncian a las policías no les pueden tomar la denuncia, porque no cabe dentro del tipo penal que tiene nuestra legislación. Esos serían los tipos penales. El corazón del proyecto tiene algunas también otras particularidades, algunas agravantes especiales, por ejemplo, si el delito lo comete un mayor de edad en contra de un menor de edad, y algunas otras especificaciones que espero que la podamos ver en la discusión particular, pero como sabía que había poco tiempo hoy día, este es el corazón del proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por su exposición, diputada Orsini. Quisiera hacer solo un punto, agradecer, felicitar y valorar que se utilicen elementos que hagan mucho más dinámica la presentación. Yo la felicito y le vamos a pedir el dato de quién le hizo el video. Tiene la palabra el diputado Chalper, luego el diputado Pulgar. Presidente, bueno, agradecer a la diputada Orsini por su exposición. Me parece que este es un tema tremendamente importante. Yo quisiera, pues, por su intermedio, presidente, pedir, porque yo tengo recuerdo de haber leído un informe en esta materia de la Biblioteca del Congreso, que hacía análisis de derecho comparado en esta materia, y creo que sería interesante revisar qué han hecho otros países. Conversábamos con el diputado Joanón por su intermedio, Joanet, perdón, no Joanón, yo digo Joanet. Claro, básicamente respecto de cómo esto se ha regulado en Alemania, y hay muchas cosas interesantes. Y lo segundo, presidente, sí, anticipar que por lo menos a mí me interesa tematizar dos cosas. La primera, respecto de incluir un tipo penal específico respecto a la incitación a la violencia y al odio por las redes sociales, cosa que incurren incluso algunos parlamentarios, ¿eh? Entonces, yo creo que eso es un tema decisivo. O sea, usar las redes sociales para estimular a unos a ser violentos con otros. Y después nos falta todo lo relativo a la sanción a las plataformas, ¿eh? Que básicamente uno no piensa necesariamente en meter preso al representante de Facebook en Chile, sino que más bien, por ejemplo, hay otros países que hacen exigencia de plazos específicos para bajar la noticia, y que si eso no se hace tienen que indemnizar de perjuicio a la persona. O sea, hay toda una legislación relativa a las responsabilidades de las mismas plataformas respecto de esto. Entonces, yo creo que ojalá podamos también pedirle por su intermedio al secretario o nosotros mismos a la biblioteca que nos haga un informe respecto de eso en particular. O sea, cómo otros países han regulado la corresponsabilidad de las plataformas respecto a la comisión de delitos en ellas mismas, porque yo personalmente creo que ellos no pueden desentenderse de los contenidos que ahí se expresan por el solo hecho de decir, mire, yo no soy responsable de los contenidos, pero presta a todas las plataformas para hacer el daño. Así que yo la felicito, diputado Orsini, por su intermedio, presidente, y feliz de colaborar en un tema que me entusiasma e interesa personalmente. Gracias. Sí, ahora nos ha pegado. Oiga, le quiero agradecer y vamos a acordar oficiar a la biblioteca, señor secretario, a fin de que nos entregue ese informe. Los dos informes solicitados por el diputado Chalper. Tiene la palabra el diputado Pulgar. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Y a ver si me pueden precisar una información. Bueno, primero felicitarla por el proyecto, lo encuentro muy interesante y va de la mano con el tema de la mutación del tema de la delincuencia, el actual criminal y el desarrollo criminológico, porque es algo que nunca se ha considerado en Chile respecto a estas temáticas y sobre todo los planes de análisis delictual. Qué bueno que en materia legislativa vamos un poquito más rápido. Yo me quedé con el tema de la funa, porque hoy día todo se funa, más allá del género que es femenino, también se funa el género masculino, muchas veces sin tener el argumento técnico, jurídico, etcétera. Y también dentro de uno de los artículos usted indicó de interés público, que casi existe ahí un margen de justificación para la publicación. Si pueden explayarse un poco de qué es ese margen de interés público, porque no olvidemos que más allá del interés público también existen víctimas secundarias, esposa, esposo, hijos, hijas, padre o madre, que también caen en el estigma social, y más allá que en el futuro se aclaren todos los temas, hay una situación que nadie puede quitar, que es la duda, y esa duda no se cambia ni con leyes, ni borrando el tema, porque el estigma queda. Gracias, presidente. Muchas gracias. Solamente, quizás para ahondar más adelante, yo solamente alabar la generación de este proyecto,
a usted, diputado Orsini, a todos los que estuvieron anteriormente, a la diputada Maya Fernández, Gonzalo Fuenzalía, a todos los que crearon este proyecto. La verdad es que es destacable. Hay solamente un punto que a mí no me calza, quizás porque no he leído a fondo ni tengo los datos duros con respecto a esto, pero porque el enfoque de género que se le tiene que dar, entendiendo que hoy en día la construcción que se produce en redes sociales, la verdad es que es bastante igualitaria. Incluso pueden haber quizás muchos niños o jóvenes, hombres que también sufren exactamente lo mismo. Quizás no tengo los datos duros y por eso es mi acotación. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Le ofrezco la palabra al diputado Orsini. Sí, presidente. Primero, por su intermedio, aclararle al diputado que este proyecto no sanciona la FUNA. Usted podrá, si quiere, indicarlo y presentar un tipo penal. No es el objetivo de este proyecto de ley, sino cuando permite ubicar físicamente a la persona. Solo en ese caso, en el caso que yo publique datos, por ejemplo, dónde trabaja, dónde estudia, dónde vive, que permitan ubicarlo físicamente. Salvo cuando decimos se trata de interés público, por ejemplo, un niño perdido. Que tú dices, a ver, se perdió el niño que estudia en este colegio, que vive acá, camina por estos barrios. Ese es un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza, pero podrían haber situaciones que ameriten poder publicar los datos personales de una persona cuando haya que resguardar casos como eso. Por eso pusimos el detalle, porque pasa mucho, que hay una persona extraviada y dicen, vestía esta ropa, salió de su casa de este lugar, estudia acá, trabaja acá y no ha llegado, y eso podría ser constitutivo de delito si no especificamos que hay ciertos casos en los que se permite. Y por acá, lo de la perspectiva de género, sí, diputado, pasa que lamentablemente este tipo de delitos se cometen principalmente en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Este tipo de delitos, la experiencia que tenemos, niños, niñas, adolescentes y mujeres, son los principales focos de victimización en estos tipos de delitos. Por eso aplicamos una perspectiva de género a la hora de tratar el proyecto. Eso. Muchas gracias. Gracias, presidente. Lo primero, valorar la iniciativa. Yo creo que va muy atingente a los desafíos actuales, sobre todo a los que son más millennials. Creo que es de los temas que tenemos que meternos y entender la lógica de esto. Y por eso recojo lo que decía el diputado Castro. Yo creo que aquí esto es transversal y las víctimas pueden ser hombres y mujeres. Me ha tocado que víctimas han sido sobrinas mías, sobrinos, que les ha llegado los mensajes inadecuados, suplantación de identidad. O sea, todo esto es muy, muy, muy recurrente y probablemente a todos nos han llegado auxilio y llamadas, en el fondo, de madres o padres que están sumamente atacados, aterrados por lo que están viendo sus hijos, porque apareció un perfil falso en redes sociales, etcétera. Entonces, lo primero, celebro la iniciativa. Obviamente, vamos a poder revisar con mayor detalle. Hay algunas cosas que ahí, dada la naturaleza de la temática, por ejemplo, el tema del consentimiento, ¿qué pasa con la viralización? Porque, claro, se puede revocar el consentimiento, pero la información o los videos o las fotos terminan siendo viralizadas y el mismo en el fondo autor o causante pierde el control, etcétera. Entonces eso es un tema que lo planteo. Lo segundo, el tema del cuyo contenido es violento. De repente el concepto de la violencia de repente queda tan abierto, y aquí los que son penalistas, todos hemos recibido algún mensaje que nos puede causar una cierta resistencia y yo creo que se puede perfeccionar por ese lado. Sí, el tema de las razones de interés público, yo creo que podemos pulirlo un poquito más, porque eso también da para mucho. Por otra parte, el tema de que permitan ubicarlo físicamente, hoy poner el nombre basta para poder ubicar a una persona. O sea, en sencillo, basta el nombre te permite ubicar el root y con eso la información es pública al final de tu dirección. Entonces es la individualización de alguien, si lo planteamos en términos de poder ubicar dónde vive, cuál es su correo electrónico, incluso su perfil, los perfiles están asociados a correo electrónico. O sea, eso es básicamente exponer a una persona. Uno puede cruzar una foto y con los mismos buscadores encontrar a qué perfil corresponde, quién publicó por primera vez esa foto. Yo creo que ahí está un poquito abierto el tema, podemos revisarlo un poquito más, diputada, y los que iniciaron este proyecto. Yo creo que ahí
hay unos temas interesantes para poder verlo en la aplicación práctica, porque este tema probablemente va a avanzar mucho más rápido de lo que nosotros vayamos a poder legislar, pero eso al tiro salta como temas de preocupación e interés inmediato. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Se ofrece la palabra. Diputado Jonet. Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera recordar que en 2017, ¿se recuerdan ustedes este juego La Ballena Azul? Que fue un juego sobre todo en Rusia, ¿no? Que hubo a lo menos 2 niñas que se habían suicidado, pero después hubo un estudio de una magazine rusa que dice que ellos creen que a lo menos 130 niños se habían suicidado producto de este juego. Bueno, este tipo de cuestiones son extremadamente graves, ¿no? Y finalmente ahí también quiero poner la atención en las plataformas, porque finalmente las plataformas finalmente levantan las manos, ¿no? Y ahí hay un tema que es una cuestión que uno tiene que poner en el proyecto de ley, fundamentalmente, ¿no? Porque finalmente las plataformas igual son corresponsables de este tipo de situaciones, porque permiten que este tipo de juegos se instalen en su plataforma y generen este tipo de situaciones. Hay otra cuestión, sí, respecto al proyecto que a lo menos, bueno, estamos introduciéndonos, y yo aprovecho también de agradecer la introducción que ha hecho la diputada Orsini, además, efectivamente, con esta metodología de este video, ¿no? Y eso es bueno a esta hora de la noche, sobre todo, de la tarde. Es señalar que ahí también en la discusión del proyecto vamos a tener que tener mucho cuidado en los límites de lo que se llama la libertad de expresión. Tener mucho cuidado con eso, pero eso no opta a que discutamos otro tema, como lo ha planteado recién el diputado Charper, ¿no? Charper, como también. No, que tiene que ver con el tema de la violencia en las redes sociales respecto a la denostación que se hace, una cuestión que efectivamente en países como Alemania, yo he estudiado el caso alemán, está bien avanzado, el caso español también ha ido avanzando en esa línea, porque nadie tiene derecho a hacer ni en la vía pública, ni tampoco en todo lo que son las redes sociales de denostar a otro, en ningún nivel. Yo creo que esta es una gran oportunidad, pero una tremenda oportunidad para hacer un proyecto que, si bien hacer tal vez un poco más complejo, avance en esta línea, porque eso nos va a permitir, en un contexto de lo que hemos conversado hoy día en la primera parte, en una sociedad que está cada vez más violenta, que está cada vez más agresiva, y por lo menos poner algunas cortapisas respecto a esto. No por la cuestión personal, lo que le ocurre a uno, sino por lo que le ocurre a cualquier ciudadano de este país, que cualquiera se siente con el derecho, a través de Facebook, a través de Twitter, a decirle lo que sea. Y esta otra persona, o a generar cualquier situación que además finalmente termina atentando contra la salud de las personas y sobre todo la salud mental, y eso es objetivo. Uno tiene ciertos recursos, en el sentido que tiene ciertos recursos personales, ya me da lo mismo, etcétera, lo bloquea, etcétera, pero hay gente que no tiene esos recursos. Y hoy día en redes sociales esa es una cuestión, ya es una práctica que se terminó por ya es así nomás, ¿no? Por asumirla, y eso no está bien. Entonces, yo creo que podemos avanzar mucho en eso, y sobre todo yo quisiera poner atención en 2 puntos, como acabo de decir. Primero, que pongamos mucha atención, que aprovechemos esta oportunidad para el tema de la descalificación que hay por redes sociales. Segundo, el tema de las plataformas, ¿no? Las plataformas generalmente son internacionales, pero no les pasa nada a través cuando meten este tipo, como este juego de la ballena, ¿no? ¿Ya? Pero siempre cuidando una cuestión que es fundamental en nuestra democracia y en las democracias occidentales, que tiene que ver con el límite que hay de libertad de expresión, y que en eso tenemos que ser súper exactos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jonet. Yo creo que ha sido una muy buena presentación. Este proyecto de ley da cuenta de que muchas veces la realidad va mucho más rápido que nuestras leyes penales tan antiguas. Además está decir que la discusión del proyecto del Código Penal duró casi 2 gobiernos, en que son en el anterior. Eso va a demorar un montón, y si nosotros con celeridad, con disposición, como lo hemos tenido aquí, y yo me quedo con lo que plantearon muchos, reivindicando el respeto. A nuestro país le falta mucho respeto. La diversidad, por supuesto, pero siempre, si somos capaces de anteponer la reflexión antes que la descalificación, yo creo que nos va a ir mucho mejor, y este es un tremendo proyecto de ley, una oportunidad para esta comisión y para esta Cámara también
para hacerse cargo, como bien decía la diputada Orsini, en la realidad de muchas familias, muchas y muchos adolescentes que, lamentablemente, como el caso que señala de esta niña Winter, que en paz descanse, es un trastorno emocional brutal. Este es el bullying 3.0 planteado a través de redes sociales, no solo alguien que te trata mal o que te moteja, sino que efectivamente puedes tener cientos o miles de personas en un mundo que, como bien decía Maite, diputado Orsini, uno no lo conoce, pero los niños viven a través de las redes sociales y la forma de relacionarse ha sido así, más a través de, entendiendo lo que pasó en la pandemia, en donde las vinculaciones personales, lo conversábamos al principio, se dio a través de redes sociales. Así que yo los invito porque vamos a votar en general este proyecto, si Dios quiere, el próximo miércoles, y si podemos ir viendo indicaciones, aportes o propuestas, para que esto sea rápido, pero qué bueno, yo creo que podríamos dar una muy buena señal en esta comisión. Agradecido nuevamente, diputada Orsini, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.